Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber atendido la invitación que hemos realizado desde Colsubsidio y en alianza también con nuestro aliado. Como ya es conocimiento de muchas de las personas que están conectadas, hemos venido desarrollando varias conferencias hace más de 1 año y medio. En esta oportunidad hemos desarrollado un ciclo que tiene que ver con el emprendimiento corporativo y hemos decidido hacer una alianza con un aliado muy importante en este tema. En este caso, pues me permito introducir a Luis Hernández, quien nos va a comentar de qué tratará la charla de hoy y quiénes son nuestros conferencistas el día de hoy. César, muchísimas gracias por la introducción. Para mí es un honor poder presentar a los dos conferencistas que van a participar en esta charla. Y bueno, también agradecerte a ti y a Colsubsidio la oportunidad de que a través de esta alianza podamos compartir conocimiento a través de lo que es el Corporate Venturing, ¿sí? En el webinar de hoy, nuestros presentadores invitados compartirán su enfoque para establecer programas de Corporate Venturing, principalmente de alto rendimiento, basados pues ya en una experiencia de más de 20 años, con 100 corporaciones, no sé por qué. Con ejemplos de Intel Capital, que ha sido uno de los grandes inversores de riesgo corporativos más activos a nivel global, ¿sí? Voy a empezar por presentar a Liz Arrington, que es una ejecutiva senior que tiene mucha experiencia y ha sido asesora de corporaciones en el desarrollo de mejores prácticas de programas de emprendimiento corporativo e innovación, con énfasis muy particular en estrategias y además de gestión y desempeño de portafolios de startups. Ha trabajado extensivamente en corporaciones globales como British Petroleum, Citigroup, Hewlett Packard, Merck y Philips, para desarrollar y administrar programas de innovación y de corporate venturing, así como con startups respaldadas y apoyadas por capital de riesgo, para abordar oportunidades de desarrollo de mercado nacientes principalmente. También ha colaborado en organizaciones de la industria como Health Evolution Summit, JT Lander, Global Corporate Venturing, para desarrollar contenido y programas especializados en Corporate Venturing. Por otro lado, Lee Sessions se unió a Bell Mason Group a principios de este año, después de una exitosa trayectoria de 30 años en Intel. Anteriormente, Lee fue director general de desarrollo de portafolio en Intel Capital, con un equipo global de aproximadamente 24 personas, estructurando y desarrollando negocios con las empresas del portafolio, así como temas de marketing, relaciones con prensa, eventos y análisis para la Organización de Inversión Global de Intel. Su equipo apoyó al equipo global de aproximadamente 40 inversionistas, aproximadamente 70 inversiones por año que realizaban, entre $300 millones a $500 millones por año, hasta 400 compañías en el portafolio y una cadencia regular de salidas exitosas de 212 adquisiciones y 69 ofertas públicas iniciales. Adicional, quiero comentar que Bell Mason Group ayuda a corporaciones a diseñar y construir programas sostenibles de corporate venturing que han sido escalables y con alto impacto también y replicables en diferentes organizaciones. Proporcionan servicios de asesoramiento de estrategia operativa de empresa e innovación corporativa a más de 1,000 organizaciones globales. Su base de clientes de más de 100 corporaciones globales también abarca un espectro de diferentes industrias, geografías y ciclos de vida del Corporate Venture Capital, incubación y pilotaje comercial e innovación. Son autores de 2 libros, uno conocido como The Venture Imperative, que se centra en la necesidad de por qué implementar ese tipo de modelos de corporate venturing, y otro libro que se llama Corporate Venturing, una guía para la supervivencia, donde también ahí participó Liz. Y obviamente, pues para mí es un honor y un privilegio poder contar con ambos hoy en día, y
conocer toda la experiencia que ambos tienen en este tema. La dinámica de hoy va a ser un poco, van a estar presentando a ellos. A medida que van presentando, yo voy a estar haciendo una serie de preguntas con el propósito de que la audiencia vaya comprendiendo un poco más tanto los términos como diferentes momentos en los que las organizaciones pueden estar atravesando. Y posteriormente a las conclusiones vamos a dejar un espacio abierto para que la audiencia también pueda hacer algunas preguntas. Hay una traducción simultánea, con lo cual hay una persona detrás que nos va a estar apoyando haciendo la traducción hacia Lee y hacia Liz. Y se pueden sentir libres de hacer todas las preguntas que deseen. Entonces, Lee y Liz, les dejo el micrófono para que ustedes participen y comencemos. Maravilloso. Bueno, muchas gracias a todos por unirse a nosotros. Estamos muy emocionados de tener esta oportunidad de poder hablar con ustedes sobre este tema que nos apasiona. Es realmente un tema que hoy en día particularmente relevante en esta crisis o en esta pandemia. Empecemos entonces dedicando un poco de tiempo hablando sobre las implicaciones de la crisis para corporate venturing. Me parece que es un tema muy relevante y hoy tenemos una prueba de la resiliencia, de la capacidad de sobreponerse, porque históricamente los programas de VC han sido víctimas frecuentes de bajones económicos en el pasado, donde hay reacciones con cierta inmediatez de las juntas para recortar costos, proteger balances, y de alguna manera se le ha dado 2/3 partes de los programas tienden a ser fondeadas y financiadas, tienden a ser fondeadas del balance corporativo, lo cual los puede hacer vulnerables en momentos de crisis y cuando se quiere proteger el capital. Sin embargo, nosotros en BMG queremos que la tasa de supervivencia va a ser mayor esta vez, particularmente porque en la última década hemos visto Corporate Venture Capital volverse un deporte profesional, con profesionales, volviéndose un valor, un componente de gran importancia, con gran priorización. Más importante, hay más valoración de los retos y desafíos de estos programas después de que las corporaciones han logrado tener credibilidad en los ecosistemas de venture capital y tiene un riesgo reputacional enorme parar estos programas. Estamos facilitando en este momento una serie de startups, de un panel de startups donde creemos que es posible hacer startups, sobre todo en salud, los corporates de alguna manera han estado generando mucho valor recientemente. Nosotros en BMG en las últimas semanas hemos estado involucrados en trabajar con Venturing Corporativo Global, desarrollando un foro de crisis, y hemos hablado con varios para ver el impacto en sus programas particulares y lo que van a hacer y cuál va a ser la reacción. El énfasis de estas discusiones ha sido sobre cómo seguir apoyando portafolios estratégicos, cómo mantener vivos y funcionando estos programas y cómo prepararnos para el futuro. Para muchos esto han tenido que pausar, frenar un poco inversiones en equity, pero a la vez están viendo aumento de las unidades de negocio y buscando soluciones a retos de la crisis. Particularmente estamos viendo un tema agudo con los programas más incipientes que todavía no tienen historia y credibilidad, y programas en ciertas industrias que han sido muy aporreadas en esta crisis, como transporte, petróleo, gas. Pero incluso estos programas, estamos escuchando que los padres, digamos, de la jerarquía están trabajando con ellos para explorar oportunidades digitales, tanto dentro, y que fue por ejemplo una de las aerolíneas. Estaba buscando en el portafolio a ver si podían de pronto
desarrollar temas de inteligencia artificial para manejar los problemas y retos de reprogramación y programación alrededor de la crisis. También estamos viendo muchos tomando pasos de corto plazo para evitar las consecuencias de largo plazo de eliminar programas. Por ejemplo, Lufthansa tiene un programa de innovación que emplea aproximadamente 50 personas y están pausando nuevas inversiones y nueva contratación, pero están duplicando y reforzando las iniciativas digitales y, digamos, para los que no están dejando la puerta abierta para regresarlos al programa cuando vuelva a repuntar. Más importante, estamos viendo la historia nos ha mostrado que de las crisis surgen grandes oportunidades. Y trabajamos con varios clientes en el 2008 que enfrentaron esa crisis financiera, y los líderes que salieron y los ganadores son compañías que tomaron la oportunidad de reforzar y aprovechar esa situación donde un competidor de pronto salía o cedía o renunciaba, y manteniendo los recursos de alta calidad que estaban disponibles y de pronto hasta menos costosos en ese momento. Nos encanta esta cita de Andy Grove, leámosla, que enfrentaba un reto adicional. Vamos a leerla. Lo que él dice, abro comillas, las compañías malas se destruyen por las crisis, pero las buenas compañías las sobreviven y las grandes compañías son mejoradas incluso por ellas. Y eso es más cierto ahora que nunca. COVID-19 y el desenlace va a ser un punto de cambio, un punto de inflexión para muchos emprendedores y empresas, pero muchas de las tendencias que hemos visto antes de COVID, antes en tecnología, van a continuar y en muchos casos van a acelerarse. El coronavirus ha mostrado ciertas áreas donde hay grandes oportunidades con grandes problemas, y esto va a generar nuevos emprendimientos, como por ejemplo aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, seguridad, etcétera. Poner a funcionar Analytics y llevarlo a la acción. Los estimulamos y les recomendamos, piensen cómo ustedes y sus compañías madre los apoyen para ahora y después de COVID, para la innovación al frente de la emergencia. La selección natural va a favorecer al más ágil y más recursivo. Vamos a dedicar unos minuticos, miremos esta primera diapositiva. Vamos a ver dónde encaja el portafolio y pensamiento sobre estructura, y luego vamos a profundizar en el detalle. Vamos a ver algunos ejemplos relacionados a Intel Capital. Esta diapositiva es donde vemos que Venture Capital encaja dentro del portafolio y el ecosistema de innovación corporativa. En los últimos 10 años hemos visto la innovación volverse una prioridad de las juntas directivas, con Corporate Venturing jugando un rol de primer nivel, de prioritario. El círculo rojo que ven en la parte superior derecha representa las áreas que nosotros vemos como donde Corporate Venture va a residir, y la estrella en la mitad es lo que llamamos el sweet spot, el punto óptimo, el punto dulce, donde vamos a dirigir los recursos. Sin embargo, como estas oportunidades en el círculo rojo involucran más incertidumbre, más riesgo, perfiles de riesgo, lead times de respuesta más largos para establecer innovaciones de negocio, es muy más crítico que nunca institucionalizar y desarrollar modelos de venturing, procesos de venturing en las empresas y gobernanza que reflejen las diferencias del core business, del negocio medular, pero a la vez se les dé prioridad. Otro punto importante a hacer, bien importante, sobre esta matriz que están viendo en Colombia en la audiencia, es balancear portafolios, sea a nivel de programa individual o sea a nivel de grupo, sea a nivel de grupo, de innovación del grupo, para satisfacer las expectativas de la matriz, digamos. Y nuestra experiencia ha sido que el ciclo corporativo típico es de unos 3 años.
generalmente, digamos, similar. Quiere decir que cualquier programa tiene mínimo unos 3 añitos para demostrar su valor, para probarse a sí mismo, y unos 12 meses o menos en algunos casos para mostrar progreso, avance, tracción y demostrar la prueba de concepto en el programa de innovación. Y hay retos comunes que vemos. Es un portafolio de breakaways, es decir, lo que son cosas nuevas que son de alto riesgo o muy intensivas en mano de obra o que tienen probabilidad de mostrar valor a corto plazo. Sin embargo, mientras más cerca el foco esté al negocio existente, al core business, más justificación o más fácil justificar las iniciativas de desempeño, de resultado, la tentación de quitar recursos, de iniciativas más estratégicas y mayor nivel de sensibilidad al fracaso también, que es uno de los elementos clave dentro de un programa de venturing, el nivel de confort o digamos el umbral, digamos, de riesgo o de apetito al riesgo puede ser delicado. Nos parece útil dedicar unos instantes con ustedes, cómo ha cambiado esto en relación con la emergencia o la pandemia actual. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que hay un mayor énfasis últimamente en lo estratégico versus el desempeño financiero. Y hay un proceso de tamizo, de filtro, que se llama triage, donde las empresas están acelerando los startups más estratégicos, moviendo ese sweet spot, es esta estrellita, moviéndola para soluciones, digamos, de más corto plazo. Estamos viendo un mayor uso de retos reales, inmediatos, para abordar algunos de estos temas o oportunidades de corto plazo, mediano plazo, y algunas de las inversiones de largo plazo puede que se desenfaticen o incluso se frenen. Inversión de semilla, de capital semilla, ha bajado y es una tendencia. Me gustaría hacerle una pregunta a Liz. Para continuar, digamos, en el corto plazo. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, creo que sería útil para darles un poco de contexto, darles un poco de antecedentes sobre la taxonomía. En la siguiente diapositiva hay un poquito. Porque aquí me gustaría hacer una pregunta. En control en Colombia no estamos viendo la misma diapositiva, para que tengan en cuenta, todavía no la tenemos. La diapositiva que se titula Corporate Venturing Models, ahí la tenemos, gracias. Sí, adelante, están en simultáneo, pueden disparar la pregunta. Porque en el slide anterior, para organizaciones que están iniciando versus organizaciones que ya están en una etapa más de madurez, estamos esperando ¿cómo se balancea? Un segundo, repite por favor la pregunta, Luis, qué pena porque te tenía con mute porque estaba solo en la sala inglesa. Adelante, por favor, inicia. Correcto. En el slide anterior que mostraba Liz, la pregunta es, ¿cómo logras balancear ese sweet spot para diferentes compañías o diferentes niveles de madurez de las compañías en términos de cuando una empresa está iniciando su programa de corporate venturing versus una empresa que está en una etapa intermedia y una empresa que está ya más en una etapa madura como podría ser Intel Capital, por ejemplo? Muy buena pregunta. Nuestra experiencia ha sido que, bueno, típicamente los programas jóvenes, incipientes, que están apenas arrancando, tienen que hacer una combinación, forjar un equilibrio entre las inversiones, oportunidades de inversión que son de más corto plazo, porque se tienen que demostrar, tienen que mostrarse, o sea, lo que llamamos las frutas maduras, low hanging fruits, mostrar
que vale la pena. Con otras inversiones más estratégicas que digamos, que para nosotros satisface más el criterio de sweet spot, donde el programa va hacia el futuro, quiere ir en el tiempo. Pero al principio toca demostrarse, digamos 12 meses máximo, mostrar resultados, mostrar que hay algo que realmente es demostrable. Y hay una combinación, digamos, de hitos demostrables, visibles, tangibles, por ejemplo, un programa de calidad, y una plataforma que esté operando, funcionando, combinándola con algunas inversiones más de largo plazo, digamos de corto plazo, donde mostremos valor visible, ¿no? Y forjar ese equilibrio y mostrando que estamos, o sea, ciertamente cuando tú y cuando miras Intel, ¿por qué no hablas toma el piso Lee sobre un programa maduro? Yo creo que una de las cosas a las que Lee se refiere, digamos, depende mucho de la estrategia, ¿no? Depende mucho de la estrategia. Si tienes un portafolio más amplio, digamos, más equilibrado, con múltiples iniciativas, digamos, te da un panorama de más opciones, digamos, y hay mayor probabilidad que algunos de las apuestas que estás haciendo sean más relevantes y logren mejores resultados a largo plazo. Pero también a la pregunta que hace la audiencia, mirando Intel Capital, buscamos tecnologías disruptivas que van a cambiar el juego, digamos lo que se llama game changers, que van a cambiar el juego, que van a cambiar las reglas. Miramos cosas que entonces esperamos que estas se alineen un poco con una hoja de ruta de productos, si es posible. Típicamente hacemos esas inversiones en acciones y en equity, digamos que son oportunidades incluso de acquisitions, más que una apuesta disruptiva contra las tecnologías existentes. Digamos, la pregunta del millón es, ¿cuándo esperamos tener un retorno de la inversión? Que seguramente, por ejemplo, algunos clientes están mirando, por ejemplo, situaciones donde hay gente que está mirando, digamos, las iniciativas, mirando todo el embudo de iniciativas y mirando el negocio, el core business, y digamos el flujo efectivo, pero no se puede perder las hipótesis de inversión para determinar si estamos invirtiendo en los aspectos, porque cuando hay un punto de inflexión, por ejemplo en la economía, cuando el ciclo de la economía baja, hay que priorizar las apuestas. ¿Y cómo las priorizamos? Y segundo, hay que mirar si realmente tiene lógica a la luz de las tendencias. En las últimas 2 semanas he estado conectado con colegas de Intel para darles un poco de contexto en Colombia. Yo les pregunté ¿qué recuerdan ustedes de crisis anteriores o recesiones anteriores o bajones, por ejemplo, ¿se acuerdan en el 2000? O se explotó la burbuja del auge de la nueva economía de Internet y luego después la crisis financiera. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Cuáles fueron las oportunidades? Y más aún, ¿qué tipo de... Vamos a mirar, de hecho, en algunas diapositivas que vienen, oportunidades para encontrar innovación y oportunidades disruptivas que no existían ni siquiera hace 2 meses. O sea que la crisis se vuelve una oportunidad. De hecho, yo diría que la demanda podría crecer en escojan aquellas cosas en las que quieran ganar, en las que ven como ganadores, que tienen, de manera que cuando pase la peor momento de la crisis, esas nuevas oportunidades de ellos estén mejor posicionadas para el éxito a largo plazo. Y algo interesante es muchas corporaciones, debido a la crisis, son más abiertas.
están más abiertas a ser disruptivas. Digamos, les tocó pensar de manera no convencional, lo que llaman los anglosajones thinking out of the box, pensar fuera del cajón, de manera no convencional. Vamos a mirarla. Esto tiene que ver con la taxonomía. Definimos la innovación corporativa como un rango de capacidades y funciones que combinan iniciativas internas y externas, o sea, del core y fuera del core. Miramos corporate venturing como un término paraguas, que es un rango de paraguas, de modelos, de estructuras, de equipos, de operaciones y metas de desempeño, y típicamente lo explica un poco la diapositiva y mira, digamos, innovación abierta. Muchas corporaciones arrancan con uno de estos modelos, que lo vemos ahí en la diapositiva, y luego integran algunos de ellos y los alinean. Si miramos los cuatro cuadrantes a la derecha en la diapositiva, Corporate Venture Capital, CVC o CVC es Equity Investing. Equity, o sea, off balance sheet investing, puede ser inversión a través de vehículos, puede ser alianzas con joint ventures o uniones temporales, y combina objetivos financieros estratégicos. Y lo interesante sobre este modelo de corporate venturing es que particularmente estamos viendo con unidades de alto desempeño en corporate venturing han integrado una formalidad en la estructura, lo que se llama CVBD, que es, digamos, le da formalidad en la estructura, mirando tanto el impacto estratégico a futuro, a largo plazo, para ayudar a acelerar, digamos, estos programas. Ahora, el tema siguiente cuadrante, incubación y piloteo, más de piloteo e incubación, es un abordaje, digamos, para energizar, digamos, conceptos externos, para proteger estas iniciativas del paradigma actual, para proteger este nuevo oxígeno, este pensamiento no convencional de las presiones internas, digamos, con el concepto, por eso se llama de pilotos o de una incubadora que la protegemos para desarrollar, digamos, a veces se hacen alianzas con la unidad de CVC o un programa de aceleración. La meta de estas iniciativas de incubación suele ser buscar oportunidades para crear nuevas divisiones, o entrar a otra división, o hacer un spin-out, una escisión, crear oportunidades de licenciamiento. El tercer cuadrante nos parece bien interesante, ese lo llamamos el Centro de Excelencia de Venturing e Innovación. Este grupo de excelencia, o grupos se enfocan en crear la cultura de la innovación, en establecer marcos comunes y lenguajes comunes. Estos son los grupos que podrían estar desarrollando programas de ideación, de conceptualización, y estos grupos típicamente son responsables de apalancar y compartir conocimiento, inteligencia de mercado, para dar herramientas estándar para la alta gerencia y para reportar sobre estos, y capacitación y entrenamiento y mucha conexión con gestión humana para desarrollo profesional y demás, y funciones relacionadas, y coordinarse con otras partes de la empresa y de la organización para asegurarse de que la experticia se traduzca, se apalanque, por ejemplo, a investigación y desarrollo, a las unidades de negocio, operativas. Trabajamos, por ejemplo, con Philips hace algunos años, donde tenían esta función y entrenaron más de 1,000 personas dentro de Philips en venturing, en corporate venturing, desde los líderes, desde la alta gerencia hasta científicos individuales en las organizaciones de investigación y desarrollo. Y en el cajoncito final abajo, las alianzas de innovación o innovation partnering, y esta frecuentemente la vemos como, digamos, como algo más incipiente. Ya usa un término en inglés, se llama toe in the water, es decir, poner un dedito en el agua, es decir, a ver si la temperatura es aceptable, como un ensayo antes de poner todo el cuerpo en la temperatura, paréntesis de traducción. Entonces, innovation partnering.
más alusivo, digamos, a los IBMs del mundo, que hacen mucho esto. Una corporación arranca con uno de estos cuadrantes, participando en una, no necesariamente en todas, pero en última instancia los programas maduros integran todas o muchos de estos modelos en uno. Si miramos, por ejemplo, una compañía que la mayoría de ustedes conocen en Colombia, Telefónica. Telefónica acaba de hacer esto, por ejemplo, arrancaron con CVC, con Telefónica e Innovation Ventures en el 2007, hace más de 10 años, y en el 2011 establecieron Wayra como un nodo de innovación, como un acelerador o incubadora. Y en el 2014 montaron lo que se llama Open Future, que ya es un centro de excelencia. Miren la evolución por la que ellos han pasado, integrando todo tipo de actividades en Telefónica. Lee va a intervenir, Lee interviene para que amplifiquen en Colombia la imagen de Lee. Está hablando Lee en este momento. Muy bien, va a hablar Lee Sessions para intervenir y hacer un comentario. También agregaría que en el libro, que la guía de supervivencia de Corporate Venturing, cuando el presidente de Intel Capital describió el abordaje de Intel a las diferentes disciplinas de innovación, y él lo describió como el triángulo de crecimiento donde una compañía como Intel gasta miles de millones de dólares en investigación y desarrollo, y periódicamente en otro extremo del triángulo hace, digamos, adquisiciones a gran escala, ya comprando. Y el tercer aspecto del triángulo de Corporate Venturing para Intel Capital, el CVC, el Corporate Venture es una opción menos costosa en relación con el dinero. Voy a explicar un poco esta última, que es, si mira una compañía como Intel, gastamos miles de millones de dólares en investigación y desarrollo, por un lado. Podemos hacer grandes adquisiciones que valen cientos de millones de dólares, o incluso hasta 1.000 millones de dólares o más. Pero por otro lado hay una opción más económica y más barata, lo que se llama Corporate Venturing. En Intel es uno de los programas más grandes, pero es menos costoso, son 300 millones de dólares al año en total en venturing, sobre todo inversión, pero muchas otras corporaciones en las disciplinas de traer nuevas ideas y nuevas innovaciones, investigación y desarrollo y adquisiciones son los dos principales métodos. Pero lo que estamos diciendo en Mason es que no es la única opción, hay otro aspecto más económico que puede ser interesante para la TAM, que ha emergido recientemente como una nueva disciplina interesante para mirar en la TAM como un conjunto de prácticas profesionales para traer crecimiento complementario a investigación y desarrollo, y es menos costoso que adquirir empresas, menos que es traer innovación externa. ¿Y cómo traerla? De afuera. Hay muchas formas de hacerlo. Volvemos en sala de control en Bogotá, por favor pongan a Elizabeth, que vuelve a entrar a la sala de inglés. Uno de nuestros otros clientes hizo un punto similar, una compañía farmacéutica, que acaba de hacer un análisis muy interesante con su vicepresidente financiero, y encontraron que las inversiones de Venture Capital eran menos riesgosas y menos costosas para la corporación que los esfuerzos de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, digamos que a gran escala, que es algo bien interesante. Muy bien, volviendo a la última diapositiva en este módulo, es una diapositiva marco, que es una inversión de extremo a extremo, de principio a fin, digamos, visto de manera integral. Hemos visto, digamos, que los programas de alto desempeño han aumentado
en las arquitecturas, un abordaje integral de extremo a extremo desarrollado para traer resultados financieros, pero también impacto estratégico a más largo plazo que persuade a las matrices corporativas, que va a generar valor a largo plazo. Los elementos clave de este esquema es incluir equipos dedicados, permanentes, dedicados, e integrar las inversiones, el tema de inversión y desarrollo. A veces puede que esto arranque simplemente con inversionistas jugando el rol inicialmente los inversionistas, pero puede madurar a programas corporativos dedicados donde hay una función paralela específica de desarrollo de negocio en las empresas que va en paralelo a la de inversión. Hemos encontrado programas más sofisticados, digamos, tienen un esquema similar a que esta función dedicada, digamos, permanente. Y otro elemento clave es tener programas de alianzas de alto desempeño, internos y externos, mirando el ecosistema, sea del sector o startups o inversionistas institucionales o incluso la academia también puede participar. El programa arranca con un mecanismo visible, front-end, digamos, de la unidad de CVC, de Corporate Venture Corporativo, colaborando con los padres, digamos, con los parents, buscando prioridades estratégicas, problemas estratégicos para desarrollar tesis de inversión y de sourcing y para identificar oportunidades potenciales, y termina al final con procesos para hacer el landing de las sucesiones, sea incorporándoles el negocio, embebiéndolas o generando escisiones o spin-outs o spin-offs o nuevas unidades de negocio nuevas o crear algo completamente nuevo y hacer lo que se llama al revés del spin-off o la escisión, el spin-in, o sea, al opuesto, paréntesis de traducción, haciendo opuesto al spin-off, spin-in. Importante paréntesis de traducción, es coger lo externo, distinto a la decisión o spin-off, y traerla, algo desarrollado afuera, y traérmelo, metiéndolo, incorporándolo y trayéndolo a la corporación matriz, paréntesis, opuesto al spin-off, que sí lo conocen ustedes como una escisión, y volverlo algo externo como una entidad separada. Muy bien. Hemos visto que los factores claves del éxito para que esto funcione bien se definen como compromisos de la compañía matriz, parent company, a nivel operacional, a nivel de la junta, a nivel de recursos, y en algunos casos, en los casos más extremos, hemos visto unidades de CVC con cartas de intención o memorándums de entendimiento con la unidad de negocio, que le da, digamos, un poder vinculante o una fuerza vinculante con un memorándum, decir ya hay presupuesto, es decir, ya hay compromiso presupuestal, ya vamos a definir tales conjuntos de mercado, hacer el escaneo, el surveillance con presupuesto. Y digamos, ¿y quién es el dueño del PMO? Del PMO, por ejemplo, si estamos trayendo algo de afuera, una decisión interna, puesto la decisión, trayendo conceptos para pilotos, para comercialización, teniendo ya una infraestructura y un poder vinculante para de alguna manera más predecible interactuar con la matriz y entregar valor tanto a la matriz, al parent company, pero también a las compañías del portafolio o los startups para poder garantizar resultados. Nuestra experiencia, nuestra expectativa en esta época de crisis, los programas de venture cooperativa se mantengan, va a ser determinado por la habilidad de estos equipos híbridos para resolver problemas, para responder a oportunidades y entregar valor a los públicos de interés, a los stakeholders que ven en este mapa, en esta diapositiva, que vamos a compartir con ustedes incidentalmente para que puedan luego estudiarla, y vamos para que puedan manejarlo de una manera más funcional y estructural y a la vez habilite agilidad y creatividad.
el trabajar con estas startups y creemos que Intel es un buen ejemplo de un programa resiliente. Abríamos por favor la imagen de Lee en la sala en Bogotá, por favor abran en la pantalla la imagen de Lee. Todavía no tenemos la imagen de Lee en la plataforma. Démosle unos segundos. Muy bien, muchas gracias Liz. Habla Lee Sessions en el momento. Tenemos agility es importante para todo aspecto, para operar el negocio, se vuelve cada vez más importante enfrentando una crisis, sea de corto plazo o una lenta, esas que se van gestando, pero cada vez más la razón por la cual las corporaciones están adoptando nuevos métodos de engancharse con el sistema de emprendimiento es que ven el impacto de la globalización y de la digitalización de todo que está impactando negocios alrededor del globo y cada vez más las compañías están aprendiendo cada vez más que estas tendencias están impactándolas y no quieren sufrir la disrupción. Lo que está describiendo Elizabeth son las maneras de enfocar cómo nos entrelazamos con el ecosistema, sobre todo el externo, para lograr más resultados y éxito, cómo nos ayuda a sobrevivir. Y en la guía, en el libro Survival Guide de Corporate Venturing, el libro da un resumen de las dimensiones fundamentales que se utilizan para diseñar programas de Corporate Venturing efectivos, con un énfasis en las actividades claves y cuándo se deben hacer. Digamos que es bien interesante porque desglosa y resume cuándo y qué. Como dijo Lisa al principio, tenemos unos 3 años de expectativa para tener éxito. Más o menos es el marco de tiempo. Y hay una desconexión con los ciclos corporativos del core business y emprendimiento. Voy a hablar en un instante si pensamos en estos ciclos y cómo podemos sincronizarlos. Muchas compañías están viendo, ya hablan de 6 trimestres a lo sumo, 18 meses, pero una startup se demora 6 años o hasta 7 para lograr sus metas. Así que y el mundo va cada vez más rápido. Son 2 ciclos que no se alinean, 2 ciclos, digamos, que no están sincronizados. Cuando estamos arrancando un nuevo programa, ¿qué pasa? Hay una cantidad abrumadora para hacer a la vez. Lo que hace este modelo nos da un poquito de orden y nos da un marco de qué hacer y cuándo. Voy a hablar primero de los elementos, voy a mirar paso a paso y les voy a dar ejemplos de Intel Capital que resaltan este tema de cómo sincronizar. El program charter tiene que ver con cómo estructurar el programa desde la estructura jurídica, de qué tipo de empresa, pero primordialmente se trata de ejecutar hacia la visión, de asegurarnos de que por grupos de interés, sobre todo de la junta directiva, de los altos directivos y gerentes, estén alineados y estemos alineados con ellos. Luego vamos a hablar de proceso, de cómo montamos la estructura hasta la mecánica, digamos, de cómo opera el negocio y un poco sobre el equipo, las personas, los profesionales, los perfiles de quienes hacen el trabajo. Y esto tiene grandes implicaciones para el éxito de un programa de venturing. Seleccionar la gente clave es un reto, pero otro es retenerlos. Y es, digamos, y hay un desacople frecuente entre las habilidades, competencias, habilidades y experiencias que entre los que trabajan dentro de una compañía tradicional y saben navegar la política interna, digamos, a burocracia bizantina y juegos de poder que se imponen para que saben dónde están los decisores, saben cómo manejar los presupuestos, pero afuera los emprendedores operan en otro mundo, con poca estructura, con poco proceso y a otro ritmo, digamos.
Entonces vemos desconexiones frecuentes, por ejemplo, con un emprendedor que quiere persuadir una corporación y la corporación tiene, digamos, los ciclos de órdenes de compra pueden ser 18 meses para una compañía. Entonces necesitamos gente que pueda navegar y traducir esos dos mundos y estar en los dos. Y esto me lleva a lo siguiente, a las alianzas, lo que llamamos en inglés partnering, los asocios, los partnerings o las alianzas, la relación entre los que están haciendo inversiones y los que están aterrizándolas o haciendo el landing. Y quiero volver a esta diapositiva, digamos, es muy importante mirar todas las diferentes relaciones que hay y las interdependencias entre ellas para optimizar estas alianzas y asocios para el éxito, para lograr el éxito y lograr los frutos de esas inversiones. Y luego, el último puntico ahí lo tienen en la diapositiva, el último puntico es performance, o cómo manejamos los resultados o el desempeño. Yo diría que este ha sido uno de los principales desafíos y lo hemos estudiado en el Mason Group por más de 20 años. En algunos casos es fácil mirar las contribuciones financieras y ocasionalmente podemos ver también los éxitos tangibles y un impacto estratégico que cuando Liz describió ahorita tener un portafolio, un abordaje de portafolio, una de las cosas que se ha vuelto un estándar en la industria, lo que hacen los profesionales es que tener un portafolio amplio con suficientes tipos de actividades diferenciadas para tener una oportunidad decente para lograr valor de las inversiones que hacemos y demostrar el desempeño a largo plazo. Cuando hablo de inversiones de venture capital, todo el mundo sabe que venture investing, inversión en venturing por definición tiene un elemento de riesgo, ¿no? De gestión de riesgo. Desafortunadamente muchas veces las pérdidas llegan antes que las ganancias y desanima a muchos inversionistas. Entonces hay que dar esa mirada más profesional donde algunas de las pérdidas tienden a venir en cosas o surgir en cosas que no son las más estratégicas para la corporación. Hay una desconexión, un desacople, y si no hemos negociado el compromiso con la alta dirección del alcance, del aguante, por así decirlo, de esa visión de largo plazo, esto podría causar que fracasen programas. Tenemos varias recomendaciones de cómo abordamos los KPIs y la gestión del desempeño para que haya menos sorpresas y más alineación o alineamiento con lo que se requiere el éxito para cada fase. Si le damos una mirada, vamos a la siguiente diapositiva. En sala en Bogotá, por favor, siguiente diapositiva. Lo que hemos visto en la última, el crecimiento explosivo y la creación de nuevos programas de Venture Capital. Más de 1.600 programas se han formado recientemente. Unos 1.800 los últimos 3 años, casi un número igual se ha formado muy recientemente, y hay unos pocos, muy pocos que han estado que llevan operando desde el 2013. Una de las cosas que hemos descubierto con el trabajo del Mason Group es que hay factores críticos que tienen que abordarse y tienen que mirarse en los primeros 3 añitos, cuadrante superior izquierdo, para aumentar la probabilidad del éxito a largo plazo. Ojo, los primeros 3 años. Si podemos fijar las expectativas en esos primeros añitos, al montar el charter, digamos, el compromiso de base o el charter o la declaración inicial nos va a permitir expandirnos en la siguiente fase. Esto no es necesariamente un proceso, a veces hay variaciones, hay que mirar algunos cambios, no es labrado, digamos, en piedra ni fijo, pero es una recomendación de Mason Group. Tratamos de ayudar a aumentar la probabilidad de éxito para que haya una mayor probabilidad que ese trabajo duro inicial se fructifique en la implementación futura, entregando valor futuro real y generar, digamos, crecimiento empresarial, que es al final lo que buscamos. Al final es lo que se llama el name of the game. Y habla
Muy bien, estamos con Liz en este momento, de Elizabeth Arlington. Go ahead, Liz. Algo bien interesante que encontramos al mirar estas diferentes fases, que frecuentemente hay una tasa de deserción en la fase de expansión, en la de la mitad, de los 4 a los 6 años. Miremos bien ahí en el cuadrante de 4 a 6 años, donde hay tendencia a deserción, porque aquí se necesita un poco más de plata, y entonces estamos en el radar. Antes estábamos bajo el radar en startup, como protegidos en el piloto, pero aquí somos más visibles. Entonces estos años son muy desafiantes, 4 a 6, porque somos visibles. Entonces hay una tendencia a una deserción. Volvemos a la imagen de Lee. Está hablando Lee. Muy bien, tenemos a Lee Sessions. Tenemos unos pocos minutos, pero tengo tiempo limitado. Les hemos introducido 5 dimensiones y los marcos de tiempo. Ahora voy a darles unos ejemplos para estimularlos a todos ustedes y decirles que esto se puede hacer y esto ya se ha hecho, y que ustedes partan en el contexto colombiano, digamos, pero miren, hay muchos grupos que han empezado en el pasado y quieren optimizar y escalar sus programas de una manera efectiva o cambiar su abordaje para enfocarse en los resultados para sus empresas y sus contextos. Tengo que decirles que Intel Capital lleva desde el 91, casi 30 años de historia, y no, cuando se ha demorado mucho tiempo para evolucionar a lo que es hoy. En estas 3 décadas Intel ha hecho muchas cosas bien, y Intel Capital ha cometido muchos errores también, y con suerte Intel Capital ha demostrado la habilidad de aprender de esos errores y de adaptarse de una manera ágil, que los ha habilitado a lograr grandes éxitos, y ese poder de sostenibilidad ha aumentado esas probabilidades, esa supervivencia. Llevo más de 15 años trabajando con ellos en el grupo de desarrollo de portafolio. En los últimos 2 años realmente enfocados al final a construir, digamos, unos aliados y socios más robustos, más fuertes, para colaborar con los startups, con estos emprendimientos embrionarios, incipientes o startups, y nos hemos dado cuenta al final, ha sido un aprendizaje, pero hay muchas maneras de hacerlo, no hay una sola. Hay grandes oportunidades para mejorar prácticas en la industria, y lo pueden aprender en el libro para organizarse mejor y organizar su pensamiento para construir estos ventures, estos emprendimientos de inversión. Hablando de desempeño, de resultados, algo bien poderoso es la habilidad de hacer inversiones que logran resultados financieros y excelencia. Cuando hacemos alto en el camino y miramos la historia de Intel, hay mucha información en internet que ustedes la pueden mirar, hay mucha información disponible, digamos que es un resumen de toda una vida, pero Intel ha hecho un trabajo fabuloso en invertir más de $12,000 millones en casi 1.600 compañías alrededor del mundo entero, y en ese marco de tiempo que ustedes lo pueden estudiar, la mayoría de estas compañías ya han sido adquiridas o han hecho IPOs, o ya han sido listadas en bolsas de valores. Ha sido un esfuerzo altamente exitoso, pero se los puedo resumir. ¿Qué ha pasado? Intel ha aprendido en toda esta evolución a través de periodos de tiempo, digamos, las fases que mencioné ahorita en la diapositiva, que las vamos, digamos, la fundación, el charter, definir el propósito, la formación del equipo es muy, muy importante. El escalamiento, que lo vimos ahorita, digamos, desde el 2000 hasta ahora. Y luego una expansión global y de crecimiento, y finalmente refinamiento. Si miramos toda esta historia, hay algunas cosas que puedo resaltarles y voy a tocarlas en un minutico o 2 minuticos en cada una.
Una recomendación, muchos grupos están formando estas estructuras legales o entidades legales fuera de la empresa. Cuando Intel se formó hace 30 años, esa práctica no existía. Crear una empresa que realmente es externa, eso no existía. Hoy cada vez más frecuente. Digamos que cumpla con metas estratégicas y financieras a la vez. No tenemos tiempo de mirarlas todas en detalle. Más adelante en el libro lo pueden ver un poco más en detalle. Es muy importante establecer ese charter, lo que se llama ese compromiso, digamos, desde el principio, que lo hizo Intel desde el principio, hace 29 años, y disfruta el apoyo continuado de los líderes, incluyendo el presidente. Como lo dice la frase, ¿qué es lo que lo trasnocha por la noche? Le preguntaron. A él le preocupa la disrupción, y la mejor forma de evitar de tener problemas con la disrupción o ser atacado por la disrupción es estar y ser parte de esos disruptores. Voy a repetir esa frase del gerente. Él fue el quinto presidente y dijo lo siguiente: lo que lo trasnocha es la disrupción, y como todo gerente en empresas, en entornos innovadores, esto fue hace 6 meses, obviamente puede estar durmiendo mejor ahora, pero cuando uno le preocupa la disrupción exógena, externa, impactando mi negocio, la mejor forma de abordarlo, de enfrentarlo, es conocer a la gente que está haciendo la disrupción, ser parte del club, y el propósito es cultural. Y él empezó con ese comentario, más que enfatizar lo estratégico, los beneficios financieros, que también son importantes, pero él dijo lo siguiente: lo que realmente nos va a ayudar es culturalmente estar conectados y conexos y sintonizados con la disrupción, porque mientras más estemos mirándonos hacia adentro, estamos menos expuestos a lo exógeno, que es uno de los valores importantes que este presidente, Bob Swan, antes de entrar en detalles, hay un arte y una ciencia asegurando de que estas unidades de emprendimiento o venture units sean exitosas, estar conectados con el mundo exógeno, con el mundo externo, y la corporación tiene que trabajar para que estas tendencias estén incluidas dentro de la corporación. Una de las cosas que nos enfocamos en Mason Group como prácticas. También diría que estas líneas de tiempo podrían variar entre diferentes tamaños de empresas. Tienen que, digamos, es un marco de partida. A veces hay compañías más burocráticas, un poco más lentas, y podrían variar los tiempos, y es retador para las compañías tener que trabajar a veces con emprendimientos o startups que no están tan definidas, no están tan estructuradas, digamos tienen más apetito al riesgo, y otras compañías que las pueden ver un poco pequeñas. Entonces, ¿qué ha hecho Intel Capital? Y sigue haciéndolo. Es alinear y aligerar y flexibilizar procesos entre los dos mundos, el mundo de los emprendedores y el mundo de las grandes organizaciones, de las grandes corporaciones. Estoy sorprendido con algunas de las mejoras que se han hecho en Intel, y están estandarizándolo a un resumen de 2 páginas rápido para tomar decisiones de inversión rápido, ese tipo de cosas, incluso en estas empresas grandes. Ya mencioné el tema del equipo. Es muy importante el equipo, la selección del equipo. Uno de los retos mayores que tienen los equipos es encontrar personas que puedan navegar ambos mundos, el mundo de la compañía grande, tradicional, y el mundo del emprendimiento. A veces es una sola persona, pero a veces es un equipo, pero a veces hay dificultades atrayendo y sobre todo reteniendo, y los esquemas de compensación. Hay maneras de abordar el tema de la compensación para que eso no sea problema, y es una de las razones por las cuales muchos grupos hoy arrancan haciendo el spin-off o la decisión como una unidad de negocio aparte, fuera, con una entidad aparte, y han venido evolucionando. Una de las primeras cosas que empecé en Intel fue ayudar a estructurar esto, abordar el tema de compensación
de compensación y de remuneración para que sea más parecido a un muy distinto a las corporaciones tradicionales, y eso ayuda a retener al talento, a retener a la gente, porque usted dedica todo ese tiempo, toda esa inversión a montarla y no lo hace con la gente, pero si pierde la gente, pierde el impulso. Ese es un punto clave, no perder a la gente para lograr conseguir los resultados que esperamos. Y uno de los atributos de Intel es la excelencia. Puede que no tengamos tiempo hoy para mirar los detalles, digamos, no sé si tenemos un tiempo limitado, pero ese enfoque implacable en el valor, en la creación del valor y en los resultados, es una de las cosas que Intel nunca pierde el foco y nunca pierde de vista, y es una de sus ventajas competitivas, sea que hagamos, si ustedes hacen inversión, otro tipo de programas que estudió Liz, en términos de venturing, de iniciativas de venturing, realmente es muy importante empezar en la proposición de valor. En Intel Capital tenemos un abordaje altamente especializado, altamente estructurado, manejado por un equipo de unos 20 profesionales de lo que llamamos Business Portfolio Development Professionals, que han generado millones de dólares en resultados. Han organizado una increíble un summit global, lo que se llama el Intel Capital Global Summit. Ha sido demostrado en su generación de valor, y ya mencioné algunas de las cosas alrededor de performance, pero si logramos una convergencia de todas estas cosas, Intel Capital ha tenido un éxito enorme, no simplemente por sus 30 años de hacerlo desde sus inicios, pero sino que continúan siendo ágiles, continúan operando de una manera altamente sintonizada con el entorno exógeno y con la dirección estratégica que como empresa Intel tiene que ir y quiere ir, y han podido retener el talento, retener al equipo y mantenerlo. Y si todo lo unimos, y el libro tiene un resumen, digamos, de lo que describen los autores como los cimientos de la resiliencia de Intel, y es el sentido de futuro, de para dónde va, el liderazgo, los líderes siempre pensando en el ecosistema, y un compromiso implacable para evolucionar. Yo diría, ha resultado en muchas innovaciones que la industria luego ha adoptado y el sector ha adoptado. Eso nos trae, digamos, a un cierre, digamos, pero seguimos con preguntas. No sé si hemos tenido suficiente tiempo para preguntas. Queremos agradecerle a Luis, a todos en Bogotá y a todos en Colombia que han hecho posible esto. Se pueden conectar con nosotros por intermedio de Colsubsidio. Aquí hay algunos materiales disponibles. Les recomiendo que se lo lean, que está disponible en línea en Amazon. Liz, si tiene algo que agregar, Liz Arrington. No, yo creo que eso es una manera excelente, digamos, de concluir. Nosotros nos vamos a quedar de todas maneras para todos aquellos en la audiencia en Colombia, por respetar el horario, digamos, este es el punto de cierre natural, pero vamos a quedarnos en la sesión por si quieren hacer algunas preguntas adicionales. Cedemos la sala a Luis en Bogotá y en Colombia para que abra la sesión de preguntas. Pueden hacer todas las preguntas que quieran y podemos responder con traducción simultánea si tienen preguntas en sala. Luis, en Bogotá. Gracias, Jorge. Estaba esperando que me reactivaran el sonido, perdón. Antes que todo, muchísimas gracias a Liz y a Lee por tanta información que nos compartieron. De hecho, yo sé que se quedaron muchos slides por compartir y mucho conocimiento. El tiempo es breve, desgraciadamente, y bueno, pero hubo mucha información que se pudo compartir. Tengo aquí algunas preguntas que yo dejé a un lado para que continuara la sesión, pero también tengo algunas preguntas del público que quiero compartir. Una de ellas dice: 36 meses parece mucho tiempo para resolver un problema de una empresa.
Actualmente nos enfocamos en obtener victorias tempranas con startups a 6 meses. ¿Qué opina al respecto? Mi experiencia es que 6 meses típicamente es muy agresivo. 6 meses es bastante agresivo para esperar oportunidades que realmente digamos que se clasifiquen como innovación de hoja de ruta. Realmente más parecido a 12 a 18 meses sería un poco más realista. Creo que me parece un poco peligroso porque 6 meses está más cerquita al negocio existente, core business actual, pero en esta época de crisis, si hay cosas que ustedes pueden lograr mostrar resultados en 6 meses, bienvenidos sean realmente, o a veces con el consumidor, digamos con aplicaciones directo con impacto al consumidor, o que están, o sobre todo B2C, o de negocios que están más cerquita al consumidor. B2C, digamos, puede ser, no sé si Lee quiere opinar al respecto. Sí, estoy completamente de acuerdo con ese comentario, sí. Adelante, Luis, puedes seguir disparando preguntas. Yo una pregunta de las que tengo es cómo manejar, sobre todo para una empresa como Intel, que tiene inversiones en 57 países, que hace demasiado scouting de startups y de diversas empresas en diferentes etapas, buscando no nada más la irrupción, sino también empresas que a lo mejor tiene que apoyar todavía en un momento más temprano. ¿Cómo manejar la complejidad de esas inversiones en tantos países? Entendiendo que de por medio hay procesos de due diligence, procesos de impuestos incluso, procesos de inversión como tal, y cómo además administrar el portafolio con diferentes niveles de madurez en las inversiones también. Excelente pregunta. Ese es el reto de por qué estructurar un programa, por qué darle estructura. Hay varias cosas que rescatar de Intel que les quiero mencionar. Una, Intel en la época en que yo estaba en Intel, cerramos 70 negocios al año, y a veces más, con inversiones nuevas y de follow, y un equipo bastante robusto, un portafolio muy grande. Pero en años más recientes el presidente de Intel Capital cambió la fórmula, cambió el esquema. Al final, para invirtiendo la misma plata, pero con menos apuestas, más grandes. Digamos, esa es la lección. Menos y más grandes. Ya bajó a 30, no 70, sino 30. Pero todavía hay un portafolio bastante grande, digamos, comparado con otras empresas de 300 y pico de empresas del portafolio. Pero una cosa que quiero agregar a tu pregunta, la tesis de inversión, tomen nota de esto, tesis de inversión, es decir, cuáles son las áreas en que vamos a invertir, como un foco estratégico, digamos, el dominio, en Intel el dominio sector de tecnología, para enmarcar, digamos. 2, ¿por qué invertimos en el sector? Esa es tesis de inversión, esa tesis de inversión para cada compañía. Entonces tiene que pasar ese filtro o tamiz. Una cosa única de Intel Capital es como para darle sentido a esa complejidad. Aparte de ese proceso de inversión, define cómo pensamos podemos ayudar a la empresa. Si Intel no le puede ayudar, no invertimos en ella, porque no es invertir por invertir. O sea, aquí antes de tomar la decisión de inversión, no es, es una compañía, hay que tener un plan antes de la inversión de cómo le vamos a ayudar y ejecutar el plan. Segundo punto muy importante para esa pregunta, el profesional o el analista o el profesional de inversión que presenta, a veces hay alguien en la junta o en el comité de dirección o el consejo directivo que representa, digamos, las inversiones. Intel tiene mucho cuidado de asegurarse de que toda empresa en que inviertan pueda aprovechar los recursos de Intel, que entre a formar parte y hay un director en la junta que es la voz, digamos, de esas inversiones,
digamos, es un proceso estructurado y organizado y hay unos profesionales dedicados, enfocados 100% en diferentes disciplinas, de dar, digamos, una serie de servicios que apoyen a esa inversión, a esa compañía. En Intel Capital, por ejemplo, recursos técnicos. Alinear las hojas de ruta, alinearlos y sincronizarlos con las tecnologías de Intel, y también en mercadeo de go-to-market, de cómo lanzar al mercado esos productos para llegar a los clientes relevantes y entrar a las cadenas. En las fases iniciales de un emprendimiento pequeño inicial, conectarlos con los clientes es de lo más importante que hay, ayudarles a cerrar los primeros negocios, acompañarlos a cerrarlos, al primer negocio multinacional, y luego y eso puede conducir luego a millones de dólares en ventas, o sea, para que puedan volar solitos después. Cuando yo estaba en Intel, establecimos un proceso riguroso para acompañar estos pequeños emprendimientos, para cerrar negocios, y primero, aprovechar los recursos de Intel. Segundo, digamos, los clientes, y que estuvieran sincronizados con el interés propio de los clientes finales de Intel, los CIOs, los CTOs del mundo, que los parentes de traducción, CIO, vicepresidentes de informática, CTOs, vicepresidentes de tecnología, Chief Technology Officers. Muy bien, entonces, enmarcando esto, yo creo que es suficiente. Le cedo el micrófono a Elizabeth. Surgen dos temas, dice Liz, dos temas de lo que se llama el andamiaje organizacional, el andamiaje, digamos, lo que vemos, como dijimos, del año 4 al año 6, volviendo a ese cuadrito que con subsidio se los va a compartir la diapositiva, de 4 a 6, de los 4 a 6, ese es el tiempo clave para mirar con lupa esas capacidades y sincronización con los recursos internos, y con lo que describió Lee. Cuando hay fracasos comunes, cuando hay muchas entidades dentro de la compañía a la vez, puede ser lo que sea unidades de negocio o scouts, la unidad de CVC o una unidad de partnering o una incubadora. Hay que sincronizar, hay que dedicar el tiempo para sincronizarlas y definir y poder comunicar los compromisos y las reglas organizacionales para cada uno de los grupos, y cuáles son las reglas y los criterios, ¿no? Eso es lo que el Centro de Excelencia les va a ayudar a hacer, es lo que se llama el Center of Excellence, para alinear y desarrollar, digamos, un mensaje consistente, digamos, claro para el mercado, de qué parte de la compañía, a quién debemos acudir para diferentes cosas. General Electric tenía una hoja de ruta súper buena para las startups. Digamos, si usted está buscando esto, acude a este grupo. Si está buscando tal cosa, a este otro. ¿Quién hace qué y quién? Eso nos ayuda mucho, y eso es una manera de evitar, digamos, confusión, y también nos ayuda mucho a dar calidad consistente de integración con el equipo de startup. Creo que no contesté parte de su pregunta, que fue muy buena, sobre due diligence y el tema de la parte jurídica, digamos, de legal, o el tema de los aspectos legales. Y nosotros definimos, digamos, primero la tesis de inversión, segundo un proceso riguroso de debida diligencia o due diligence, que nos ayuda a tomar las decisiones, y luego cuando hablamos de proceso, en esa diapositiva donde miramos las dimensiones, los procesos es como... Vamos a poner esa diapositiva un segundo para darle un poco de contexto a lo que estamos en este momento tocando. Volvamos a la diapositiva. Aquí. En la sala en inglés la tenemos, si la pueden, la que se titula Foundational Dimensions for CV Program, con los 5 puntos. Luis, cuando miramos los procesos, una de las cosas que tenemos que decidir es en qué vas a invertir y cómo vas a aprobar las inversiones, aprobarlas. Espera uno que el inversionista, la otra,
Esa, perfecto. Hay que lograr convicción y persuasión. Con base en esto, digamos, miren el punto de proceso, el segundo de arriba hacia abajo, procesos. ¿Qué procesos tienen que montar ustedes en el segundo para tomar decisiones sobre las compañías en las que van a invertir? En el segundo punto, en el segundo cuadrante, en términos de gobernanza y reporte de desempeño. O sea, ¿cuáles son los KPIs? ¿Cuáles son? Porque a veces no son financieros todavía y hay que mirar, hay que tener unas reuniones periódicas para mirar cómo están desempeñándose con base en la hoja de ruta. Y mientras más compañías tengamos en el portafolio, se vuelve más complejo, como dice tu pregunta, para poder, digamos, discernir y hacerle un monitoreo a todas estas compañías. Intel Capital se apoya mucho en diferentes expertos que ayudan a agilizar estos procesos. Algo que uno da por sentado en Intel, pero no necesariamente es automático, y es que estos profesionales saben manejar la burocracia y a quién acudir. Intel es muy particular, ¿no? Intel Capital puede elegir, digamos, invertir en lo que esté dentro de los dominios definidos de la empresa, ¿no? Y no necesitan una aprobación de la unidad de negocio, digamos que tiene más empoderamiento financiero y de presupuesto, pero tienen a su disposición de los mejores científicos e ingenieros y profesionales en un dominio, entonces tienen una ventaja. Entonces ellos dedican tiempo, digamos, ayudan mucho a desarrollar esas tesis y evaluar estas compañías y tienen acceso a esa experticia interna que informa la tesis de inversión, no necesariamente la estrategia actual o inmediata, pero también se conecta con la estrategia futura, e Intel tiene expertos altamente, digamos, especializados en secretaría jurídica, por ejemplo, en secretaría general o jurídica, para manejar el tema de riesgo y legal, y en el tema de corporate venturing hay unas habilidades jurídicas muy importantes, por ejemplo, los contratos, los tipos de relaciones en que se ingresan, los tipos de cómo se define, y ya es tema de abogados especializados definiendo el tipo de compañía y de inversiones. Lo que hemos aprendido, digamos, en Intel, en inversiones, el proceso es, digamos, por ejemplo, antes se solía hablar de inversiones como una ruta hacia una adquisición, una acquisition, y de los 1.600 negocios que ha hecho Intel, han requerido menos de 20 compañías de portafolio. Eso nos condujo a llevar a que si estamos invirtiendo en menos compañías y estamos cerca a ellas, no necesitamos tener digamos, condiciones especiales que a veces matan estos negocios. Excelente. Quisiera pasar a otra pregunta también. But, just one sentence, espera un segundo que él está ahí, ya le traduzco. Déjame terminar ese puntico al final y te cedo el micrófono. Dale. Es tuyo el piso, el mensaje final es que debemos aligerar y flexibilizar estos procesos sin hacer muy pesados esos contratos. Adelante, Luis Salem. Clarísimo. Gracias, Jorge. Gracias, Lee. La pregunta es, muchas compañías cuando inician su propio fondo de inversión también suelen optar por invertir en otros fondos, convirtiéndose en un fondo de fondos, ¿sí? ¿Qué sugieres? ¿En qué casos es recomendable aplicar este tipo de estrategia y en qué caso es invertir directamente a través del propio fondo de la corporación? Muy buena pregunta. Liz, antes de que Liz intervenga, habla Lee. Definitivamente hemos visto muchos abordajes para arrancar. Un venture group
en otras compañías lo han hecho distinto. Una de las maneras es un FOF. Cuando logran aprobación, tienen un montón de plata y un presupuesto y hay grandes expectativas. Entonces, esa pregunta es bien importante. Lo que se llama FOF nos permite manejar el riesgo muy bien. A veces puede funcionar. El abordaje que hizo Intel ha sido, digamos, Intel no invierte tanto en otros fondos porque ellos creen que la operación, pero esto es muy específico a Intel, ¿no? Las actividades, inversiones las manejan mejor ellos directamente. Lo que hemos encontrado, digamos, es que los fondos o FOFs ofrecen retorno y acceso, pero Intel Capital es una empresa privilegiada porque tiene gran evolución en 30 años. Entonces ya tenía acceso a las redes, a los emprendedores sin tener que acudir a un FOF o un fondo de fondos, que es, digamos, ha habido pocas áreas que Intel, digamos, buscaría ese valor agregado de un fondo exógeno o externo, digamos, pero yo dejo que Liz, digamos, refleje un poco. Habla Liz ahora para comentar, para que amplifiquen la imagen de Elizabeth. La experiencia ha sido que los fondos de fondos es un abordaje muy importante, digamos, para cuando las compañías están buscando experticia, están buscando invertir en un fondo cuando ellas solitas, digamos, no tienen o quieren expandirse a una región geográfica o área donde no tienen contactos, no tienen experiencia, no tienen presencia o acceso, digamos, ni a la escala, ni a la experticia, digamos, donde se requiere una profunda inversión o gran inversión, o digamos, un fondo semilla, o un AI fund, o algo, digamos, muy enfocado. Hemos visto, las compañías usan estos fondos de fondos, ese concepto de lo como llaman los anglosajones, el toe on the water, el dedito en el agua. Pongo el dedo primero antes de meter el cuerpo completo. No necesariamente obtenemos esto cuando no tenemos acceso o la exposición a la comunidad, que es el verdadero valor en estos programas. Entonces la única manera en que lo hemos visto que funcione bien, por ejemplo, hemos visto que funciona muy bien cuando incorporamos personas o recursos con programas más estructurados, digamos, o procesos que no tiene la empresa internamente, donde hay reuniones constantes, frecuentes, acceso y exposición a experticia, a esas inversiones. Es muy difícil si ustedes no tienen al principio, si no tienen, obviamente estos programas ya están montados. Hay compañías incipientes y jóvenes que ya lo están haciendo cuando no tienen primero tanto dinero, tanta plata para desarrollar, digamos, un programa robusto interno, y a la vez, si no están montados o estructurados para aprovechar los programas, perdemos el beneficio, digamos, de tener un venture, una estrategia directa, y podría ser mucho más conveniente tener un fondo de fondos. Adelante. No, muchísimas gracias. Ya estamos sobre el tiempo prácticamente. Voy a contestar rápidamente un par de preguntas que me están haciendo por acá, pero que son más enfocadas al mercado colombiano. La primera es: ¿qué ejemplo hay en Colombia de corporate venturing? La semana pasada tuvimos un webinar donde justamente una persona de Guaira, Gustavo Orcuela, nos comentó los diferentes casos que existen en Colombia. Vamos a tener posteriormente ese webinar online, lo vamos a subir a la red para que lo puedan analizar y escuchar nuevamente, y las personas ahí podrán ver los diferentes casos de éxito, los niveles de madurez en los que están las organizaciones, no nada más en Colombia, sino en Latinoamérica también. La otra pregunta que me hacían es: ¿qué metodología es la más recomendable en corporate venturing para aseguramiento de calidad y no fallos? Six Sigma, ISQ o ISO, perdón, 901 y Chicago. Bueno, aquí la respuesta es que digamos que esta metodología no busca no tener fallos, sino más bien al contrario, es
fallar y fallar rápido, aprender, incorporar el conocimiento, de tal manera que las organizaciones puedan, a partir de ahí, empezar a crear un ecosistema, rodearse de diferentes startups o incluso desarrollar modelos internos, pero que les permita justamente aprender a través de prueba y error, obviamente de una forma inteligente, pero que puedan llevar al mercado de manera exitosa la salida de nuevos productos y servicios, ¿sí? Voy a pasar a compartir mi pantalla para mostrar las conclusiones que me parecen importantes de este webinar. Antes que nada, quiero darle las gracias nuevamente a Liz y a Ali por su intervención, que me parece maravillosa en todos los aspectos. Aprendimos mucho. Obviamente yo creo que incluso pensaría que faltó mucho tiempo para extraer un poquito de toda esa experiencia que ellos nos han podido compartir. Ahora paso a mostrar mi pantalla. Ahí. Algunas reflexiones y conclusiones que yo analizo a partir de lo que hablamos con ellos fue: en los momentos de crisis, mientras la competencia se repliega y cuida sus inversiones, existen oportunidades para quienes deciden crecer. Es decir, este momento nos está abriendo ventanas de oportunidad para diferentes compañías. El corporate venturing es una oportunidad para reinventarse justamente en estos momentos. Debe existir un compromiso total por parte de la Junta o Asamblea de Accionistas y los directivos de la compañía para el desarrollo de modelos de corporate venturing. El corporate venturing es un vehículo de crecimiento con un objetivo de largo plazo. No lo podemos medir en términos de semanas o meses, porque obviamente los resultados que se esperan son de más largo aliento. Sin embargo, obviamente, como bien comentaba Liz, construir un portafolio de diferentes oportunidades y encontrar ese sweet spot es el que nos va a permitir tener algunas victorias tempranas, otras de mediano y otras de largo plazo. Quinto, en el mundo actual y bajo la nueva normalidad, identificar y estructurar oportunidades de crecimiento por fuera de las fronteras de la compañía es un imperativo para continuar creciendo, tal cual como lo dice uno de los libros que ha escrito Bell Mason Group. Hay que ser parte de la irrupción y no llegar a ser desplazado, esto dicho en palabras de Lee, como lo comentó hace un rato, y conectarse con el mundo externo, que es quienes están haciendo la disrupción mucho más rápido que incluso las oficinas de investigación y de desarrollo de las grandes corporaciones. Otro es que, y esto es ya de mi cosecha, pero es: las compañías tenemos que jugar para ganar. Tenemos que pensar en el largo plazo cómo vamos a ser exitosas. Sin acción no hay transformación. Las compañías tenemos que accionar, no nada más tanto pensar, sino también ejecutar y ver y pensar en estos momentos de crisis cómo nos vamos a transformar. Y por último, quiero comunicarles los siguientes webinars. Tenemos el lunes 4, este próximo lunes, de 2 a 3 de la tarde en horario de Colombia, 2 a 3 de la tarde en horario de México, 12 del día en horario del Pacífico de Estados Unidos, 9 de la noche en horario de España, para quienes nos quieran acompañar en la próxima presentación, que se llama Transformación Digital, la dinámica del cambio actual, impartida por Jitendra Kavatekar, que fue que es ahora, hoy en día, el socio principal de H3BC, un fondo de inversión, pero además fue uno de los desarrolladores de Accenture Ventures. El viernes 8 de esta misma semana tenemos experiencia de inversión en startups, perspectivas que generan valor, a cargo de Camilo Rodríguez, que nos va a dar la perspectiva legal. Felipe Zárate, que es socio del fondo de inversión de EPM, Mauricio Valls, que es el gerente de inversiones de Cemex Ventures. Y el 12 tenemos Corporate Venturing, un modelo estratégico bajo condiciones de turbulencia, impartido por Andrew Gold, que, como ya les había comentado, es el CEO de Imava, pero también ha asesorado a grandes corporaciones como PepsiCo, GE, y diferentes organizaciones. Entonces, están invitados nuevamente para que nos acompañen en las próximas fechas. César, no sé si tú quieras aprovechar y comentar algo adicional.
Luis, muchísimas gracias. Alice y Ali, pues no, definitivamente este es un ciclo que ha sido muy exitoso. Una de las conclusiones que uno puede sacar es que las empresas que logramos salir adelante de esta coyuntura, pues tenemos que reinventarnos, y hoy acabamos de ver un modelo a detalle, un modelo que definitivamente funciona. Pues tú ya invitaste a la comunidad a las siguientes webinar que vamos a tener, y pues agradecer a las más de 400 personas inscritas y esas que también hacen parte de nuestra comunidad de conocimiento. Y a ti, obviamente, Luis, que ha sido un excelente aliado en este ciclo. Muchísimas gracias a todos. Gracias y bueno, hasta pronto. Nos estamos viendo en los siguientes espacios. Gracias, Lee. Gracias, Lee, nuevamente. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos, muchísimas gracias y felicidades y muchos éxitos.